Buenas tardes. Desde el Festival Internacional de Poesía, en su 16ª edición, vamos a presentar el taller Palabras de la Tribu que dictará Luis Chitarroni dentro del marco de la Escuela Internacional de Poesía en su 10ª edición. Luis Chitarroni es un poeta, editor, un lector ávido, ha publicado muchísimos libros, tiene una gran trayectoria en la literatura argentina y podemos decir que después de este taller y los que hacen este taller van a salir siendo otros, porque lo que transmite Luis con todo su lucidez y su inteligencia generalmente nos mueve de lugar y nos vamos a encontrar en otro lugar. Muchas gracias, Luis, por este taller y por tu ser y por tu sabiduría y por tu lucidez y por todo lo que dije. Gracias. Buenas tardes. Quería hablarles fundamentalmente no fundamentalmente, fundamentalmente de las palabras de la tribu, como quiso llamarse este taller consultorio diferido, y a la vez pequeño seminario, ¿no? Las palabras de la tribu está extraído de un verso de Mallarmé, dedicado a Edgar Allan Poe, ¿no? Que dice que le dio un sentido más puro a las palabras de la tribu. Puro no lo tenemos que entender ahí como pureza en el sentido original, ¿no? Sino como un sentido más auténtico, ¿no? Más lato a las palabras. Y se trata a menudo, muchas veces, cuando escribimos, de encontrar esas palabras puras que nos representarán, ¿no? Que nos representarán en un sentido amplio, ¿no? Que van a decir estrictamente o ambiguamente todo lo que queremos decir. Entonces, esto nos compromete de un modo raro, ¿no? Compromete esencialmente en el sentido en que tenemos que ser muy cuidadosos en la elección y muy, aunque seamos reiterativos, muy leves, ¿no? Leves en el sentido de que la insistencia debe parecer uno de los elementos, una de las claves, uno de los motivos. Yo había seleccionado un viejo libro, un viejo primer libro editado acá en Buenos Aires de un gran poeta colombiano que tal vez conozcan, que es Álvaro Muti, ¿no? Que son los elementos del desastre. Uno tiene que ser organizadamente quien propague los elementos del desastre y hacerse cargo, hacerse responsable. Hasta fin de siglo pasado, la poesía era, en un gran sentido, restrictiva y era generalmente dominada por una serie de elementos, como curiosamente ahora esto también se ha vuelto formal con el rap y con la cumbia, con algunos elementos como eran la rima, como eran la aliteración, como eran muchos motivos retóricos que ustedes pueden encontrar en cualquier buen manual de retórica e incluso en los viejos libros de castellano generalmente venían
enumerados cuáles eran estas figuras retóricas, estos tópicos retóricos, ¿no? De dicción había y había también de apariencia, ¿no? Como la metáfora o la metonimia. Bueno, esto los poetas, ya podemos decir que dos poetas de comienzos del siglo, es decir, de fines del XIX, porque creo que nacieron con diferencia de algunos años, y comienzos del XX, como son Borges y Neruda, empiezan a descomponer esta, esta geometría precisa que había fijado, entre otras cosas, la gauchesca, y entre otras cosas el modernismo en el sentido en el que influyó el modernismo en el tango, ¿no? Si uno oye algunos tangos, se da cuenta cómo esos escritores de tango, como sobre todo Lepera, ¿no? Con Gardel, o, o, o incluso Evaristo Carriego, en el sentido de sus misas herejes, han cosechado ahí, han extraído de ahí mucha de la belleza que quieren reflejar, porque de eso se trata, de reflejar una belleza entrevista. En uno de los últimos cuadernos que publicó Balderston sobre los primeros cuadernos de Borges, vieron que Borges tenía una letra microscópica, ¿no? Una especie de caligrafía entomológica, una letra insecto. Y ahí escribe en los cuadernos sin orden y utilizándolos de cualquier manera, incluso horizontalmente, escribe lo marginal es lo más bello. Lo marginal, es decir, cuando escribimos algo, también vamos acumulando en los márgenes muchas atenciones, muchas distinciones verbales que después nos servirán para fijar el poema, ¿no? Para fijarlo también en un sentido momentáneo, ya que no hay fijeza o no habría, de acuerdo con esta estética borgiana, una versión definitiva. Estamos siempre escribiendo y siempre de lo que estamos escribiendo es de lo mismo. De modo que es muy importante para nosotros tener en cuenta que es ese mismo que vamos a escribir, ya que vamos a estar escribiéndolo siempre. Hay magníficos poetas, como puede ser Olga Orozco, como puede ser Ida Vitale, como puede ser de algún modo, pero piensen que en cada caso siempre se trata de algo sustancial y distinto, como puede ser Susana Tenon, es decir, algo que nos concierne, como puede ser Alejandra Pizarnik o Pizarnik. Siempre vamos a estar rondando estos elementos que son a la vez la construcción y la destrucción, la ficción y la ficción de nuestra propia personalidad literaria, ¿no? Estas son las palabras de la tribu a las que dedico esta atención que ustedes me dedican, desgraciadamente a mí, pobres. Pero ahí es donde lo que cuenta es que nos digamos de algún modo, eh, de algún modo imprescindible, de algún modo recordable, de algún modo memorable, como se decía, ¿no? Me quieren, me quieren anochecer, me van a morir, dice Pizarnik en algún poema, ¿no?
Y, y a su vez, un poeta justo de la mediación, un gran poeta que está entre los dos siglos y que influye mucho en Borges, que es William Butler Yeats. Eh, no conozco buenas traducciones de Yeats. Había hecho unas hace muchos años, eh, Damaso Alonso en español, pero no era en español bien castizo, pero no eran memorables. Yo recomiendo que intenten leerlo, sobre todo los poemas de Bizancio, que tan lindos son, y que también, como bien decía Borges, están como más allá de cualquier traducción. Pueden leerse incluso en la más inepta traducción, ¿no? Como cuando Borges cuenta esa anécdota de que va a haber una versión de Macbeth y es horrenda y la traducción es mala, pero que Shakespeare sabe abrirse camino, es decir, que puede abrirse camino pese a toda esta carrera de obstáculos. Yeats decía que en nuestros sueños nacen nuestras responsabilidades. En realidad, y en el mejor estilo no del siglo pasado, sino del siglo anterior al pasado. A mí me cuesta creer en eso, pero he llegado hasta los 60 en un siglo que me parece casi ajeno, que es este siglo XXI. Y, y creo efectivamente en este pronunciamiento de Yeats acerca de que en nuestros sueños comienzan nuestras responsabilidades. Eh, él se lo atribuye a una fuente anterior. Después, Delmore Schwartz, un cuentista norteamericano, se lo va a atribuir al propio Yeats. Hay que pensar que la literatura, y esto también es un lindo modo de pensarnos, la literatura está conformada y constituida por muchos, ¿no? ¿Cómo puede ese tonto que se llama a sí mismo yo entender su innumerable quién? Dice Cummings, ¿no? En esa multiplicidad, como pueden ser los heterónimos de Pessoa, uno encontrará el peso de cada verso y el peso sobre todo significativo de cada una de nuestras elucubraciones, por banales que sea, porque también una cosa a la que a menudo tardamos en llegar es que podemos ser también casi irreductiblemente banales, eh, que podemos ser absolutamente triviales, que podemos, como muchas veces nos hace creer, sobre todo la televisión, no poder ir mucho más lejos del alcance de un lugar común. El lugar común es un enemigo de la poesía, podríamos decirlo, ¿no? Uno trata de escribir para evadirse de esa especie de arrolladora, de esa especie de aplastante cotidianidad. Sin embargo, hay grandes poetas de lo cotidiano, como puede ser, por ejemplo, Mario Benedetti, ¿no? En algún caso. Es un poeta que trabaja lo cotidiano en un sentido casi abismal, ¿no? Porque mediante una especie de trabajo de pica, yo recomiendo de él el cumpleaños de Juan Ángel, como un trabajo de un trabajo artesanal, lo convierte rápidamente en algo inspirado, en algo respirable, en algo que nos permite salir de esa gran jaula que
que conforma y constituye lo cotidiano para respirar libremente. También podemos pensar, pero ahí de un modo más riesgoso, en Juan Gelman, ¿no? Que lo hace, digamos, produciendo el ruido, el estallido, que a veces nos parece misterioso, de lo cotidiano, ¿no? Produce ahí ese gran escándalo de belleza que le exige cuando le escribe su elegía a Francisco Urondo, ¿no? Eso puede aparecer en Hellman, pero también en un poeta que está en las antípodas de Hellman, que es Girri, ¿no? Que es Alberto Girri. Girri trabaja de algún modo lo laboriosamente intelectual. Es decir, son construcciones casi mentales de las que uno se dice podría prescindir. Hizo algunas traducciones, entre ellas de Eliot y de Wallace Stevens, que siendo como son literales, porque generalmente no quiere apartarse de la literalidad, ¿sí? Y con esa fidelidad logra expresar lo que el otro idioma de algún modo dice, ¿no? Eh, la memoria, qué raro es el funcionamiento de la memoria, ¿no? La memoria atesora lo que el conocimiento reconstruye, dice Faulkner en un poema, no, porque Faulkner, los poemas que escribió, que tradujo acá no, en España, Javier Marías, no son muy memorables. Lo dice en una gran novela que se llama Luz de Agosto. Dice esta especie de aforismo muy bello acerca del comportamiento del conocimiento y del comportamiento de la memoria. Muy a menudo, muy a menudo, alguien me había dicho que están en el mismo lugar cerebral y que entonces a menudo memoria y imaginación rápidamente se sustituyen. También puede observarse largamente en la primera poesía de Borges, como si la memoria del viejo Borges ya habitara a ese jovencito que, no lo olvidemos, quiso también ser comunista, ¿no? Maximalista, como decía él, y que escribió sus primeros ritmos rojos dedicados a la Revolución Rusa. Es, es raro que alguien pueda reconstruir una imaginación que es imaginaria, pero pensemos en alguien tan genial y talentoso, porque tenía ambas cosas, e ingenioso, como era Borges. Y ahí vemos que se puede, de algún modo, un un chico de 17, 18 años puede traernos la memoria de un viejo señor de 71 o 72 años, como tenía Borges, cuando ensaya esas formas últimas, que en general eran, como él decía, de vuelta memorizables, memorables, en el sentido en que él tenía que reproducirlas, las había soñado, las había entrevisto en esa especie de murmullo de la lengua y en esa especie de neblina amarilla que veía, y después tenía que transcribirlo. Por eso recordaba con tanto énfasis a ese poeta que murió
ciego y quieto, que era Milton, ¿no? Milton también era ciego y Milton tenía que, por la mañana, ir dictando su paraíso perdido, su Paradise Lost, a sus hijas. De modo que este ejercicio también mezclaba memoria y deseo, como dice Eliot en el comienzo de su Tierra Baldía. Tierra Baldía, que es un poema que todos deberíamos leer, porque es el poema de la gran ruptura, así como hizo Picasso la gran ruptura con el cubismo y Stravinsky conservando la melodía aún con la consagración de la primavera y vinieron después los cubistas analíticos y vino después el dodecafonismo, ¿no? Pero dentro de esas primeras etapas en que la figuración todavía pertenece, las artes tienen todavía conductas parecidas, ¿no? La literatura todavía tiene esa forma, esa apariencia, esa indistinción entre lo habitual y lo que queda, lo marginal es siempre lo más bello, como dice Borges, siempre queda distinguida por por una especie de cautela en la utilización de los detalles, ¿no? De lo que en algún momento Borges llamó detalles circunstanciales, ¿no? Vean un poema como La noche que en el sur lo velaron, que habla de la prolijidad de lo real, y dice prolijo en el doble sentido, ¿no? En el sentido en que lo entendería un español. Borges había sido educado en España y en círculos españoles, después renegó mucho de ellos, pero había sido formado por Cansino Sassens y por el ultraísmo, ¿no? Y trae esos movimientos de regreso después a su Buenos Aires querida. Y ahí adquiere como también muchas cosas mañosas. Los viejos somos mañosos. En nuestros gustos y en nuestros disgustos, ¿no? En nuestros beneficios y en nuestras ventajas y en nuestras desventajas, porque algunas terminan convirtiéndose en grandes desventajas, ¿no? Había sido ese observador tan nítido en la adolescencia Borges, después utilizaba mucho de eso que quedaba mezclado con la imaginación para imaginar, por ejemplo, el Aleph, para imaginar Funes el Memorioso, que es un gran cuento poético sobre la percepción. Pero tal vez nos estemos alejando mucho del tema, como les digo, todos estos temas son colindantes, ¿no? Si uno tiene ganas de detenerse, puede lograr ese, ese raro equilibrio, porque uno tendría que deslizarse como esas siluetitas que dibujaba Kafka, ¿no? De, un, de una situación de abismo a otra, uno puede encontrar también esa maravilla que es lo poético, incrustado, como si fuera una incrustación, en lo narrativo, ¿no? Que, como les decía antes con el ejemplo de Faulkner, Olga Orozco, en una novela de Faulkner, encuentra la beta perfecta para desarrollar un poema sobre uno de los personajes secundarios del libro, ¿no? Asimismo, los poetas a menudo
como Yeats, tienen que inventarse un pasado. El gran trabajo y el gran trabajo dialectal, digamos, de Borges, es el de constituir cuáles van a ser las palabras de su tribu. Hay palabras, ustedes sabrán que Borges era el escritor argentino con un repertorio más limitado de palabras, a pesar de su gran conocimiento y de su gran conocimiento etimológico, ¿no? Que lo hace usar prolijo en el sentido de profuso, como lo usan los españoles, y prolijo en el sentido de ceñido, de estricto, de elegante, de alineado, como lo usamos los argentinos. Borges era uno de los escritores con menos palabras y uno de los que tenía más palabras, contrariamente de lo que se cree, era Roberto Art. Es decir, en Borges hay esta especie de sistema constrictor de las palabras, del elenco de palabras con el que va a armar el poema y con el que va a armar también el cuento, porque, como decíamos antes, el giro entre, entre prosa y poesía es muy poco consistente, ¿no? Uno puede encontrar estupenda poesía si se pone a leer a los buenos escritores del siglo XX, como pueden ser desde Álvaro Mutis a García Márquez, que curiosamente tiene una resonancia de la muy buena poesía, y eso queda reflejado en su libro de memorias, Vivir para contarlo, su gran oído para oír precisamente cierta poesía especialmente bella para los latinoamericanos, ¿no? Como puede ser el Nocturno de José Asunción Silva, como puede ser ciertos poemas de, de ¿por qué no decirlo?, de un poeta que a mí no siempre me gusta, que es Gerardo Diego, ¿no? Tú por tu sueño y por el mar las naves. Eso va a quedarle, de algún modo, como una especie de rémora, de resonancia, de regusto, de cosa también eruptiva que va a, a traducir esa prosa, ¿no? Pero volviendo ahora a los poetas, como les decía, la época en que nos toca vivir nos vuelve de algún modo como una especie de formalistas, ¿no? El formalismo ruso fue un movimiento crítico y el formulismo raso no tiene nada que ver con él. El formalismo ruso quería gran pretensión, pero una pretensión muy de comienzo del siglo XX, volver a que los patrones poéticos fueran como fórmulas, ¿no? Había que poder contarlos, había que repertoriar los tópicos y las figuras retóricas, y con eso se iba a averiguar cómo hacer para escribir bien, cómo hacer para que, de hecho, uno de los formalistas, Víctor Shklovsky, crea un libro muy interesante de releer hoy, que es su teoría de la prosa, que puede hacer increíbles
conteos y estadísticas, ¿no? Ellos creen que si sabemos exactamente dónde caen los acentos, cómo es la prosodia o dónde están las rimas, podemos reconstruir exactamente eso tal como era. Y ahora uno ve u oye que, que en la cumbia esto funciona, en todo tipo de cumbia o de rap, ¿no? Cómo funciona precisamente lo que tiene que funcionar es como en los payadores, la rima, para lograr esa especie de eficacia y esa contumacia, ¿no? Especial. Eh, el uso no es demasiado diferente que el que le daban Milton y Borges, ¿no? Esta rima nos ayuda precisamente a encontrar un modo de reconstruir lo que uno escribió y a la vez a acentuarlo, a dejarlo como una especie de refrán constitutivo. En la gauchesca también ocurría eso mismo. Uno va viendo esa gauchesca de la que podemos enorgullecernos tanto o más que de los seleccionados argentinos o del cuadro del que uno sea hincha. Como decía, la gauchesca es es toda una literatura y es algo raro, ¿no? Como si algún otro, algún otro país tuviera, como podría ser Estados Unidos, una poesía nada más que de las personas que realizan determinado tipo de trabajo, ¿no? Por eso digo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ella y releer una cosa que no suele hacerse a menudo a esos grandes poetas de la gauchesca, como han sido Hilario Casubi, Baltasar Hidalgo, eh, Hernández, desde luego, Estanislao del Campo, cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos nos va a mostrar también cómo lo marginal es lo más bello, cómo esta insistencia en este tema, como esta especie de matriculación redundante en un motivo, nos conduce generalmente o nos va a conducir, nos va a ir conduciendo en la medida en que nosotros también creamos, en el sentido de creer, creamos en lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando lo hacemos por memoria o por conocimiento de la imaginación, por propia emisión del hipocampo cerebral. Vamos a armar, vamos a combinar, vamos a constituir, concertar finalmente estas distintas cuestiones, estos distintos pequeños regímenes, estas estrofas que nos conviene o nos convienen para dar esa especie de salto olímpico, que puede ser un salto de apenas unos centímetros, que es escribir algo y sentirnos satisfechos. Esto, por supuesto, es más ostensible y notorio en el fragmento corto, ¿no? Si uno va armando, por eso les hablé antes de Walt Stevens, que parte sobre todo de sus adagia, de sus recopilaciones de escritos
que asemejan aforismos. Pero no seamos despectivos de eso que a menudo hemos despreciado, desdeñado por considerarlo cursi. Por ejemplo, Naroski en los diarios argentinos. Pensemos también que un gran libro con una gran potencia, sobre todo en Francia, lo tuvo las voces de Antonio Porquia, que si no me equivoco era un albañil que escribía y recopilaba, iba juntando estos pensamientos, ¿no? Que le gustaban tanto a los surrealistas, a André Breton en particular, y le gustaban tanto a un poeta argentino hoy bastante olvidado, que es interesante, que es Roberto Juarro, ¿no? Poeta cuyos libros se llaman, creo que todos, poesía vertical, ¿no? Esta especie de verticalidad del poema no era una verticalidad en el sentido jerárquico o en el sentido de ascenso y acceso a una especie de cielo para privilegiados o de estamento o de cuestión que ayudara solo a aquellos que tenían el don virtuoso de escalarla, ¿no? Sino, más que nada, era el acceso a una libérrima, cuantiosa, desprejuiciada imaginación. Eso, eso es una condición absoluta que debe tener lo que escribimos, ¿no? Que debe también de algún modo acumularse, no derrocharse, eh, acomodarse, ¿no? En cualquier caso. En la, en la resuelta proporción, yo diría exactitud de la proporción, hecha proposición de Paul Valéry, los dos problemas que más conciernen al arte son el orden y el desorden. Y entre estas dos cuestiones es que debemos nosotros, de algún modo, también mantener un raro o una rara voluntad de elección, que es lo que nos pondría más legislativos en el poema, o una especie curiosa, también curioso balanceo, el mono que se balancea sobre su sexo, dice un poeta de moda cuando yo era joven, que es Dylan Thomas, ¿no? Hoy casi fue olvidado, porque casi fue olvidado también quien tomó su nombre y ganó un premio Nobel, que es Bob Dylan. Pero es esta cuestión del orden y el desorden la que de algún modo admite la invención de un gran libro de un escritor no conocido tal vez como poeta, que escribe su primer libro de relatos en tan raro castellano, porque estaba en italiano y lo editaba un piani, que era Juan Rodolfo Wilcock. Wilcock es una rara mezcla de alguien que era su amigo entrerriano
su amigo, con algunas comillas, Mastronardi, y un amigo real de Mastronardi, a quien Mastronardi quiso de algún modo introducir al grupo de Sur, que era el polaco Witold Gombrowicz, ¿no? En los poemas del entrerriano eh, Mastronardi, en Conocimiento de la Noche, en Luz de Provincia, en los poemas sueltos, creo que toda la obra de Mastronardi entra en ese corto volumen que tiene Conocimiento de la Noche y Luz de Provincia. Y el resto son también poemas en el sentido, de que instruyen más a veces que el poema terminado, ¿no? Pues vemos ahí el poema en un estado como de composición suspendido. Eh, y como muchos otros poetas de lo que fue el surrealismo argentino y hasta el surrealismo chileno, hay mucho de chisporroteo, ¿no? De chispa, de invención rara en Mastronardi. Mastronardi tuvo también después una especie de gran abanderado que obligó un poco a olvidarlo, que fue Juan L., ¿no? Juan L. Ortiz. Es decir, Juan L. lo precede cronológicamente, pero cuando se establece el culto de Juan L., que es en la década del 70, eh, Juan L. es a veces el escritor de un larguísimo poema que podía ser el río Gualeguay, ¿no? Que podría ser el lugar ese en el que él se había sentado con una especie de pipa de opio, o tal vez con una pipa de ocio, o con una pipa que le garantizaba el ocio, que, que le deja crear, creo que el recientemente fallecido Noel Trick, es una cosa absolutamente justa de, de Juan L., y que había tardado mucho en darse cuenta de que, y él, que era un excelente crítico y un buenísimo poeta, y él había tardado en darse cuenta que ese poema y esos poemas de, de Juan L. son un sistema, son como un sistema fluvial, ¿no? Que nos van conduciendo o nos van dejando hacer la plancha en alguna zona, ¿no? Eliot decía que toda la gran poesía estaba siempre cerca de un río. Red River, dice, ¿no? En algún momento. Y tiene en sus cuatro cuartetos cuatro lugares diferenciados por locaciones geográficas. Una de ellas, The Dry Salvages, los, los digamos, ¿no? Un topónimo que se traduce, tiene también una especie de grado alto de arrogancia y de resignación a que aquello que se enuncia no sea lo que se quiere, ¿no? Entonces, yo no traduciría jamás o trataría de traducir el gualeguaychú o alguna palabra quechua
con la que se menciona un lugar, ¿no? Como de algún modo hizo, usando el gaélico, Flann O'Brien cuando escribe At Swim Two Birds, ¿no? Algo que literalmente traducido quiere decir en nadar dos pájaros, ¿no? Esta belleza per se del topónimo, es mejor dejarla sola, ¿no? Dejarla como se solía dejar antes las encantadas, The Enchanted Islands, como las encantadas. Eran islas encantadas. Cualquier otro nombre que quisiéramos darle estaría faltándole a la verdad que tiene la palabra en su resonancia, ¿no? En su estricta resonancia. Me acordaba ahora de Tahuantinsuyu, el gran poema de Ernesto Cardenal, en el que habla de que la civilización de maya no tenía dinero, ¿no? Que pudo vivir muy bien y muy altamente y muy dignamente sin dinero, ¿no? Y sostiene eso, machaca con eso a lo largo de todo el poema. Hay que pensar que Cardenal fue toda la vida un, un gran imitador de un poeta que también estaba en las antípodas, que era Ezra Pound, ¿no? Ezra Pound terminó enjaulado por transmitir propaganda fascista, enjaulado por traidor a la patria, porque difundía propaganda fascista en la época de la guerra. Cardenal aportó todo lo que pudo a la revolución en Nicaragua, ¿no? Veamos cómo ahí los extremos me tocan, decía André Gide, cómo los extremos no hacen sino llevarnos de una costumbre a un suceso, ¿no? De una especie de hábito de desencadenarlo, desatarlo y dirigirnos directamente al acontecimiento, que es generalmente lo que la poesía admite como un don verdadero, ¿no? Como un don del poema, como una este, consigna o como un shibboleth, como un amuleto que nos va a permitir ese, ese, ese pasaje, ese rito de pasaje, ¿no? Eh, el talismán, decía Borges, ¿no? El talismán, es decir, hay en esta especie de fe supersticiosa rara en Borges, que era tan racionalista, y a la vez tan dado a confiarse al misterio, ¿no? Era de algún modo como Yeats, que de algún modo como el propio Pound, ¿no? Que es así y uno no sabe si decir lamentablemente, pero en la gran poesía a veces se cede a un racionalismo estricto y otras veces a una especie de eh, convite, de, de utopía de hospitalidad que nos va a regalar cosas absolutamente magníficas e inmerecidas.
Yo había elegido uno que otro poema para leerles, y uno era de un poeta que no mencioné hasta ahora, pero para mí que es uno de los grandes poetas de la lengua castellana, que es Gerardo Denis, no Gerardo Diego, Gerardo Denis, que era el nombre que había elegido para escribir un señor llamado Juan Almela, que era un gran traductor para el Fondo de Cultura Económica de México. Uno de esos poemas se llama Método y dice: en el cuadrado azul del tragaluz contemplábamos el borde de una nube. Yo te había enseñado a ver estas cosas, decías, sin cambiar de voz y sin prisa y sin pausa. Le atribuí cualidades por orden alfabético, que sin duda dejaban todo igual, pero tú aprobabas con la vista en alto, pues las mujeres hallan natural la falacia patética. Cuando algo te sonó por fin desconcertante y advertiste que lo que le colgaba lo al cielo te lo quitaba a ti, acababas de quedar desnuda. Este es un poema que se llama Método, que está en un libro que es bastante fácil de conseguir porque lo editó Garamona en su editorial, que se llama precisamente Mansalva. Reeditó este libro, que es una compilación de los primeros 3 libros de Juan Almela, conocido como Gerardo Denis. El otro se llama Arca, se escapan indefectiblemente. Voy, matamoscas en mano, por las crujías, aniquilando de un golpe géneros enteros, órdenes, clases. Maldefiendo mi vida, barrenan el casco, pían, implan, ponen para mí la culpa. Ocasiono pérdidas que me echará en cara Filogenia. Así exterminé aquel hemíptero azul con un comino al hombro. No molestaba, pero era prófugo. Y ayer andaba bíblico en demasía. Sobrevive su pareja, condenada al onanismo o a la bestialidad. Noé, hijo de no recuerdo quién. Qué malo saberlo todo. Qué pésimo ejercer. Esto nos lleva precisamente a esa ribera del saberlo todo. El poeta, durante un minuto, un segundo en tragaluz, tiene la omnipotencia de creer que lo sabe todo. Y eso también favorece la convicción, el crecimiento, tal vez la duración de lo que está escribiendo. El resto se irá viendo luego, se irá constituyendo luego, se irá manifestando con una especie de parsimonia especial cuando todo, cuando todo alcance el momento de su definición mejor, ¿no? Como dice Lezama, otro gran poeta latinoamericano, dejado de lado, digamos, porque hace mucho, yo que sí con la devoción por Lezama Lima, pero hace mucho que, y en un tiempo quise darlo en un taller de poética, y nadie podía descifrarlo. Es un poeta para quien solo es estimulante lo difícil. Y es que así escribe sus grandes poemas, ¿no? Como, que tú escapes en el momento de tu definición mejor, ¿no? Los escribe en ese trecho que produce casi una angustia etimológica, ¿no? Por por la angostura. Pero él logra llegar con éxito también a, a zonas que la literatura o nuestro fervor muchas veces por el hábito
nos impide conocer. Es una tarea casi bochornosa, hay que decirlo, pero también nosotros nos apegamos a costumbres sintácticas, a facilidades. Pensemos que el hecho de carecer de puntuación es una conformidad que adoptamos casi inmediatamente cuando escribimos poesía, ¿no? Por eso hablaba también de una restitución en el sentido en que la cumbia y el rap vuelven a armar normativas, ¿no? Vuelven a armar ciclos paralelos, sistemas de rima, esquemas estróficos, ¿no? Que cambian la naturaleza de aquello que queremos decir. Quiero darles una breve, si me lo permite la vista, porque algo me está provocando una alergia. Quiero leerles una breve bibliografía que armé para, para que se vayan nutridos de este taller seminario, Las Palabras de la Tribu, ¿no? Eh, esa bibliografía es, bueno, en gran medida parte del recorrido que hicimos, ¿no? El poema largo, La Tierra Baldía, fue traducido como La Tierra Yerma por Alberto Girri. Creo que existe una vieja versión también de Juan Rodolfo Wilcock, y los cuatro cuartetos fueron muy bien traducidos por Vicente Gaos, un traductor español. Eh, bueno, ¿cómo no recomendarles mucho más que mis palabras los poemas completos de Silvina Ocampo, ¿no? En ellos puede encontrar este, cualquier lector de poesía desde la recuperación de la memoria, ¿no? Eh, Invenciones del recuerdo, hasta la imitación perfecta de poetas que le fueron gustando a lo largo de los años, y vivió muchos, a Silvina, ¿no? Como Paul Jean Toulet, o como puede ser ese también mexicano hoy olvidado, y tan gran poeta, justo ahora su nombre, y no lo anoté, lamentablemente, seguramente antes de mi severo sueño, me acordaré repentinamente de él y lo apuntaré para que se los pasen dentro de esta bibliografía, cuando se las pasen por escrito, ¿no? Eh, bueno, Ida Vital, los poemas completos de Ida Vitale no son mucho más largos que los de Mastronardi, y también fueron editados por el Fondo de Cultura Económico completos. Los poemas, que no sé si fueron recopilados, pero creo que sí que hay una edición en Corregidor, los poemas completos de Olga Orozco, la poesía completa de Alejandra Pizarnik, que creo que editó Lumen. Una poeta también confusamente olvidada, tal vez porque nos obstinamos en olvidar los premios Nobel, o sea, que consideramos el Nobel como una suficiencia de recompensa, que fue Gabriela Mistral, ¿no? Hay una gran poeta argentina cuya obra recopiló, si no me equivoco,
María Negroni. Esa gran poeta Susana Tenon, una poeta, yo diría vive en un casi estado de alerta, de iluminación, ¿no? Entonces, se entra en ella como, como por una especie de pasadizo que nos va a conducir a lo mejor. Eh, Hay una poeta, yo había pensado en este caso en leer un poema, pero después fui hilando de tal modo que leerlo parecía una salida de tono. Un gran poema que escribió eh, Elizabeth Bishop, que guarda una anécdota atrás. Elizabeth Bishop es una gran poeta norteamericana que vivió un largo tiempo en Brasil, que llegó a traducir del portugués, que yo les recomiendo a esta altura del partido, alguna editorial española la debe haber editado completa y hasta bilingüe. Pero yo quería leerles un poema también que escribe ella en homenaje a Ezra Pound, que es la anécdota precisamente que hay atrás, es que Pound, para salvarlo de la silla eléctrica por su conducta, que era traición a la patria, sus adherentes, sus benefactores, que también eran muchos, su, la gratitud generalizada de sus lectores hace que le dan una beca Bollingen y lo manden, en lugar de estar en esa condenada celda colgado, a un hospital de alienados, un hospital de enfermos mentales que se llama Saint Elizabeth. Y ahí, a ese lugar, iban muchos en peregrinación, como se iba en peregrinación a verlo a Juanele acá, que no estaba preso, estaba libre y fumando, como dije antes, su pipa de ocio, su pipa de opio, su pipa de tabaco único, su pipa de hashish, que muchos iban a visitarlo a Ezra Pound, y entre ellos fue, por supuesto, Elizabeth Bishop, y compuso ese poema que les recomiendo lean, que se llama también Visitas a Saint Elizabeth. Ella va ahí con un gran poeta norteamericano que se llama Weldon Keys, que, que tuvo también un final trágico, digo, tuvo también como Pound, no como Elizabeth Bishop, un final trágico porque se suicidó tirándose de un puente. Todo tiene un hilo conductor, acaso demasiado narrativo para para este taller, ¿no? Porque eh, Keys era un poeta en, 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 en la adquisición de bienes prácticos poéticos. Entonces tiene una serie de poemas dedicados a un señor Robinson, que es una especie de Crusoe en la civilización, ¿no? Un poco a la manera del personaje, uno de esos primeros personajes de los libros de Saint-Jean Perse, que fue Imágenes para Crusoe, ¿no? Eso se puede encontrar, si se, se puede encontrar ahora fácil, con Mercado Fácil, en, en, el, en el mercado de los usados, porque lo había editado una gran editorial de poesía
hecha acá en la Argentina, Fabril Editora. Pero también tienen un excelente pound de los primeros poemas, que difieren mucho de los cantares últimos, hecha por Carlos Viola Soto, y tienen también creo que un primer Pessoa, ¿no? Que no recuerdo ahora quién tradujo, pero que estaba muy, muy bien hecho y muy bien armado. También Pessoa nos lleva de paseo por Lisboa con su paso vacilante, tal vez alcohólico. Hay muchos que dicen que no era un alcohólico, era un bebedor de una copa de Oporto, la embriaguez estaba dentro de él, ¿no? Dentro de ese, también de esa especie de regimiento de heterónimos que tuvo, ¿no? Como Álvaro de Campos y como Ricardo Reis. Seguimos ahí en una especie de margen poético o en una especie de corto escalón o umbral poético. Eh, Lamentablemente creo que tengo que despedirme de ustedes porque se va a cortar la transmisión. Muchísimas gracias y les mando un fortísimo, no fortísimo porque soy hombre débil, pero un abrazo a todos ustedes.